Buenos días, les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia El Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y este día vamos a ir a la reflexión de San Mateo. Vamos a ir para esto al versículo 16 del capítulo 13 al 19. Para esto vamos a ir a la palabra, a la escritura, a la palabra de Dios. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús hace la entrega de algo tan importante, tan valioso para la Iglesia Católica y para todos los que nos llamamos cristianos, cómo nosotros afirmamos y creemos en esto que nuestro Señor Jesús dejó en su iglesia, nos entrega a esa iglesia. Vamos a mirar para esto, les decía, en Mateo 16, del capítulo 13, del versículo 13, perdón, al 19. Dice así: Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esto es palabra del Señor. Y bueno, vemos aquí en este evangelio cómo nuestro Señor Jesús, vamos a ir primero a una parte donde les pregunta quién, a los apóstoles les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles le contestan, pues algunos dicen que eres el Mesías, otros que eres Elías o Jeremías o alguien de los profetas. Y él les hace esta pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y es cuando Pedro contesta. Pero esta misma pregunta, a pesar de que ha pasado muchos años, nuestro Señor Jesús nos la sigue preguntando personalmente a ti y a mí. Nos pregunta, aquí es donde nosotros cabemos, nos pregunta, ¿quién soy yo para la gente? ¿Cómo es que nosotros podemos pensar que es nuestro Señor Jesús? Porque entre nosotros mismos hay opiniones diferentes de las personas que no conocemos a nuestro Señor Jesús. A veces nosotros mismos decimos, no, pues sabemos de que existe Dios. Otros dicen, no, pues sí, Jesucristo pues es un profeta que anduvo por aquí hace muchos años. Otros decimos, no, pues es Dios, pero lo mataron y ya no está por aquí. Otros dicen, no, sí, es Jesús, es Dios, pero anda bien ocupado con otras personas. A nosotros que nos portamos un poco mal, no nos hace caso, anda allá con los que son un poco más persinados que nosotros. Y en fin, va uno dándole diferentes calificativos, diferentes grados de Dios, y ahí lo traemos, que para unos es una cosa y para otros es otra. Y los que somos cristianos deberíamos de ser más hombres de fe, más confiados en lo que nuestro Señor Jesús nos brinda, en conocerlo un poco más, en estar más seguros de quién es este Dios. Y para eso, los que decimos que lo conocemos, tenemos que actuar más en consecuencia. Que la gente mire también en ti que sí es verdad que tú lo conoces.
porque para nosotros es el Dios vivo, el Dios importante, lo que San Pedro contesta. Es el Hijo del Dios vivo, porque como le dice, te dio la inspiración el Espíritu Santo. Entonces para nosotros es eso, es el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios en el que confiamos y el Dios de la misericordia y en el que provee. Pero a las personas muchas veces entre tanto problema se nos olvida quién es este Dios, de qué manera trabaja. Y no es que esté ocupado con otros que lo conocen más, no, porque recuerda que nuestro Señor Jesús vino por los pecadores y en ese paquete entramos todos. Y si nosotros vivimos en el pecado, no quiere decir que te quedes ahí, pero no te sientas desmenospreciado, no te sientas fuera de que nuestro Señor Jesús ya no quiere nada contigo porque eres pecador, no, sino que el ejemplo que podemos tomar es de que el enfermo va a visitar al doctor, va al hospital y va al doctor porque está enfermo y necesita ser sanado. Es lo mismo que nuestro Señor Jesús. Si nosotros nos reconocemos humildes pecadores, tenemos que ir a la fuente de sanación, tenemos que ir con ese doctor, con ese Dios vivo que Pedro proclama. Tenemos que ir con Él, porque Él es el que te va a restaurar, Él es el que te va a limpiar y Él es el que te va a dar la libertad del pecado, que ya no vuelvas al pecado, porque tú y yo podemos conocerlo, pero si de repente nosotros volvemos hacia atrás, entonces es cuando Dios nos jala las orejas, digámoslo así. Entonces nosotros no tenemos por qué volver a hacer lo mismo que hacíamos antes, porque todos tenemos un pasado, todos hemos hecho cosas que ofendieron y que desagradaron a Dios, pero el problema no está en que lo hiciste, sino el problema está en que te guste seguirlo haciendo. Y una vez que tú conoces a Dios, ya no puedes estar haciendo lo mismo, y no deberíamos de hacer lo mismo, sino que deberíamos de caminar, aunque sea a paso lento, pero ir hacia el encuentro de nuestro Señor Jesús cada día. Y esta es la parte donde San Pedro reconoce esto, que nuestro Señor Jesús es el Hijo del Dios vivo. Por esta inspiración, digamos que el Padre, por este medio del Espíritu Santo, por esta inspiración lo escoge nuestro Señor Jesús como la cabeza de la iglesia, donde le entrega las llaves del reino de los cielos, donde afirma su iglesia de nuestro Señor Jesús, esta iglesia católica en la cual tú y yo pertenecemos, y deberíamos de sentirnos orgullosos, pero a la misma vez con mucha responsabilidad y mucha seriedad, porque así como a Pedro le puso esta carga, claro que nuestro Señor Jesús es el que sostiene la iglesia. Por eso es que el mal no la puede derrotar. No dice que no la va a tentar, no dice que no se va a tambalear, pero no la va a poder tumbar, que es algo muy distinto. Pero esta misma responsabilidad que tuvo San Pedro y la sucesión de los papas, esa misma responsabilidad tan grande de la Iglesia Católica, también nosotros la tenemos. Nosotros también somos responsables de esa pequeña iglesia que es tu familia, donde tú y yo nos decimos cristianos y nos decimos católicos. Nosotros también tenemos una responsabilidad bien grande como cabezas de familia. Así como San Pedro es cabeza de la iglesia, también tú y yo somos cabeza de familia en la casa. Somos los hombres de la casa y tenemos esa gran responsabilidad en la cual se ve reflejada en tu familia, y San Pedro y cada sucesor del Papa se ve reflejado en sus feligreses, porque él es el encargado de llevar a cuestas esta evangelización. Y nosotros, el Papa tiene que estar al pendiente resolviendo tanto y tanto problema, tan pesados y tan grandes, que por eso es que tiene mucha gente ayudando. Pero también nosotros, fíjate cómo
cómo nosotros vamos dejándonos comer por el mismo mundo, y poco es la espiritualidad y la conexión con nuestro Señor Jesús. Por eso es que tenemos estos hijos, por eso es que tenemos esta sociedad, por eso es que vivimos en este mundo tan lleno de problemas, tan lleno de contradicciones, que va esta corriente golpeando los mandatos de nuestro Señor Jesús, y nosotros aportamos mucho a esto. Nosotros no tenemos mucho que ver. Entonces es el momento de parar, de reflexionar y de poner atención qué es lo que nuestro Señor Jesús formó y dejó para la salvación de todos nosotros. Esta iglesia en la que estamos y esta fuente de purificación que es nuestro Señor Jesús, y que lo deja en las manos de los sacerdotes y de toda su iglesia para el bien de nosotros, porque ahí es donde nosotros podemos confesarnos, podemos comulgar, y nos deja varias cosas. La oración nos deja muchas cosas por la cual nosotros podemos entrar en conexión con nuestro Señor Jesús, para que nosotros seamos liberados del mundo y no seguir yendo hacia atrás y no seguir hundiéndonos más, sino que nos deja estos mecanismos, esta iglesia llena de espiritualidad y conexión con Él, para que nosotros estemos activos, para que nosotros nos acerquemos a Él y le demostremos esa misma correspondencia con la que Él se sacrificó y lo que dejó para el servicio de nosotros, para que nosotros tengamos esta iglesia tan fuerte, tan unida, como nosotros mismos debemos de reflejar esa misma unidad y ese mismo amor, esa misma comprensión hacia nuestro prójimo. Es lo que la iglesia contiene, tanta riqueza espiritual, que está el mismo Dios, que es la fuente de vida y que es la verdad, el camino y la vida. Entonces todo esto está dentro de la iglesia católica, dentro de que San Pedro está a la cabeza. En este tiempo está el Papa Francisco, y así irá sucediendo hasta que nuestro Señor Jesús decida que llegó el momento final. Pero no esperemos a que se nos termine a nosotros ese tiempo final para querer enmendar las cosas. Ahora es cuando tenemos que apoyar esta obra de nuestro Señor Jesús. Estamos llamados a participar y a cooperar en todo sentido con esta obra grande que nuestro Señor Jesús dejó en las manos del Papa Francisco cuando le entrega las llaves a Pedro. Entonces estamos llamados, estamos invitados, y como hijos de Dios estamos obligados a participar en esta iglesia católica que nos ha regalado y que nos ha dejado nuestro Señor Jesús, pero que Él sigue siendo quien pastorea. Él sigue siendo el dueño y el que va al frente de todos nosotros, tanto de la casa como de la iglesia. Así que pues llegamos al final de la reflexión de este evangelio, y pues no me queda más que decirte que tengas un día lleno de paz y de bendición.